Doctor Amprimo. Vamos a darle ahora el uso de la palabra al doctor José Omar Cairo Roldán. Señora. Señora Presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, señores representantes, miembros de esta comisión, apreciados profesores Mesías y Amprimo, agradezco haber sido invitado por la Comisión de Constitución de la más alta Asamblea Deliberativa de mi país para formular una opinión sobre el proyecto de ley de reforma constitucional que propone el adelanto de elecciones presidenciales y parlamentarias y prohíbe que en estas participe el ciudadano que hoy ejerce la presidencia de la República. Nada de lo que voy a decir esta mañana tiene pretensión de originalidad. Todo lo he leído de alguna fuente o lo he escuchado de alguna locución, pero me ha permitido construir trabajos sobre la materia. Uno de ellos se llama la cuestión de confianza en el derecho constitucional peruano y el otro es un comentario de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre este tema, y si se me permite, como un intento de contribución a través de la presidencia, en este momento entrega de la revista Pensamiento Constitucional de la Universidad Católica de la Maestría, que contiene el primero de los trabajos, y de la revista Peruana de Derecho Constitucional, que contiene el segundo. Para cumplir el encargo que se me ha asignado, voy a dividir esta exposición en dos puntos. El primero se refiere a la constitucionalidad del proyecto de reforma constitucional y el segundo se refiere a la viabilidad, a la validez del empleo de la cuestión de confianza en el procedimiento de la decisión de aprobar o no aprobar este proyecto. Empiezo con el primer punto. ¿Es constitucional el proyecto de reforma constitucional propuesto por el Ejecutivo? Como dijo el doctor Amprimo hace un instante, existen dos tipos de límites para las reformas constitucionales: los límites formales y los límites materiales. Los límites formales creo que están fuera de discusión. El artículo 206 de la Constitución, para el caso de la iniciativa presidencial de reforma constitucional, establece que este debe ser presentado por el presidente y aprobado por el Consejo de Ministros, y el proyecto ha sido aprobado por el presidente del Consejo de Ministros y presentado por el presidente. Por ese lado no hay ninguna objeción y, tal como he escuchado al doctor Amprimo, él tampoco la tiene, y en realidad no he percibido que se haya objetado por este punto al proyecto. En cuanto a los límites materiales, la doctrina y el Tribunal Constitucional concuerdan en que estos son de dos tipos, mejor dicho, en realidad que son dos. Uno, la separación de los poderes, y el otro, el régimen político. La separación de los poderes significa que ninguna reforma constitucional puede convertir a una institución del Estado en concentradora de dos atribuciones. No puede una reforma constitucional establecer que el poder ejecutivo consiste en un presidente y un consejo legislador, porque estaría concentrando la función legislativa en el órgano ejecutivo. Eso está prohibido, eso no se puede. Y en segundo lugar, que no se puede alterar el régimen político. Y sobre el régimen político hay varias posiciones. Una considera que el régimen político se refiere a la estructura organizativa del sistema constitucional adoptada por un país determinado. Básicamente, régimen presidencial o parlamentario y sus variantes. Es decir, por reforma constitucional, según esta perspectiva, no se podría pasar de un régimen presidencial a un parlamentario y viceversa, o cambiar de estructura organizativa. Y otra es la que considera que los regímenes políticos son, en términos premodernos, la monarquía, la democracia y la aristocracia, y por lo tanto no se puede pasar de una democracia a una monarquía, como lo dijo el doctor Amprimo, ni de una aristocracia a una democracia, y ningún cambio en ese sentido. Teniendo en cuenta este panorama, cabe preguntarse, ¿el proyecto transgrede estos contenidos? Mi opinión es que no. Acortar el mandato de los congresistas y acortar el mandato del presidente no convierte al Perú de un país con régimen semipresidencial en uno parlamentario. No convierte al Perú de una república en una monarquía. No cambia el régimen político.
y por otro lado, no asigna a un órgano del Estado más de una función política. El presidente no se convierte en legislador como consecuencia de esta reforma, no adquiere la potestad de legislar. O sea, esto lo único que hace es decir, gobierna un año menos. El Congreso no se convierte en gobierno, simplemente legisla un año menos. Entonces, el límite material está superado. Este proyecto no infringe los límites materiales. Sin embargo, no me voy a detener ahí porque hay otras objeciones que tienen que ver con la constitucionalidad del proyecto. Se dice que el proyecto no es constitucional porque contraviene la prohibición de retroactividad normativa. Y aquí, respetuosamente, porque creo que las opiniones discrepantes deben respetarse, y esto es parte del ejercicio deliberativo, que es discusión y resolución de cuestiones controvertidas. La retroactividad, si fuera una confusión, decía, la retroactividad está prohibida en el artículo 103 de la Constitución, pero está prohibida para las leyes ordinarias, no para las normas constitucionales. E inclusive, en el caso de las leyes, tampoco es una prohibición absoluta, porque se permite la posibilidad de leyes retroactivas penales que beneficien al reo. Y en la Constitución de 1979, para ver cómo esto no afecta al sistema, inclusive se permitía la posibilidad de leyes retroactivas tributarias y laborales, si beneficiaban al contribuyente o al trabajador respectivamente. Entonces, esto de la prohibición de la retroactividad, primero, no se refiere a la Constitución. Esto elimina la sostenibilidad de la objeción. Y aun cuando se considerara que las leyes no pueden ser retroactivas y esto se aplicara, esa prohibición no es absoluta, porque la retroactividad también tiene cabida incluso para las leyes. Entonces creo que este argumento tampoco afecta a la constitucionalidad del proyecto. Por otro lado, se dice que el proyecto afecta el derecho a ser elegidos del presidente de la República y de los congresistas. ¿Cuál es la reflexión al respecto? Se dice, cuando un congresista y cuando un presidente son elegidos, adquieren derechos por esa elección, diversos derechos, y uno de ellos es el presidente gobernar 5 años y el congresista legislar 5 años. Entonces, cuando se reduce por una reforma constitucional, ya no se habla de límite material, límite formal, porque esto ya, como el doctor Amprimo lo dijo, son los que él ha mencionado y no están afectados, pero se dice que afecta un derecho constitucional. Entonces, ese derecho estaría afectado, porque derechos que adquiere el congresista cuando es elegido no pueden ser eliminados vía reforma constitucional. Y yo quiero decirles lo siguiente, este Congreso ha desmentido ese argumento y de una manera excepcionalmente clara, y yo creo que aplaudible. El congresista no solo adquiere el derecho a legislar 5 años, no solo lo adquirió el año 2016, también adquirió el derecho a ser reelegido. Y sin embargo, por reforma constitucional contenida en la ley 3096, este Congreso le ha retirado a sus propios integrantes el derecho a ser reelegido. Entonces, suprimir un derecho que adquiere un congresista no significa transgredir irregularmente los derechos constitucionales. Paso a desarrollar el punto referido a la cuestión de confianza sobre la base de que, en mi opinión, la constitucionalidad del proyecto está plenamente acreditada. Mucho se ha hablado de la cuestión de confianza. Se ha dicho que es una institución confusa, de un contenido disperso, poco claro, y que significa casi lo que cada académico puede decir. Y entonces aquí lo que hay que hacer es más o menos matizar los contenidos, y yo respetuosamente quiero decirles que pienso todo lo contrario. Y mi base para hacerlo es la siguiente. El Tribunal Constitucional ha establecido con extremada claridad qué es la cuestión de confianza. En el fundamento 60 de la sentencia 006-2017 PI/TC, el Tribunal Constitucional dice lo siguiente: la cuestión de confianza consiste en la manifestación formal del gabinete de su propósito de dimitir, salvo que la Cámara apruebe un determinado proyecto de ley
o cualquier cosa que desee el gobierno ver convertida en realidad. Es decir, la cuestión de confianza es la solicitud que hace el gobierno, a través de uno de sus funcionarios, de que se apruebe una determinada medida, condicionando su permanencia a que esta medida se apruebe. Es decir, la aprobación de la confianza significa la aprobación de la medida, y esto se respalda no solo en la base doctrinaria y jurisprudencial del TC, sino en el artículo 132 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 132? Dice: el presidente del Consejo de Ministros o los ministros, la desaprobación de una iniciativa ministerial no obliga al ministro a dimitir, salvo que haya hecho cuestión de confianza de la aprobación de esa iniciativa. Es decir, aprobación de confianza y aprobación de iniciativa son concomitantes, son inescindibles. Hace poco yo he escuchado decir que la confianza se le da a la persona. Cuando el ministro pide la confianza, dice: por favor, déjenme seguir gobernando porque yo pido que se apruebe esta ley. Y entonces el Congreso puede decirle: le damos la confianza, siga gobernando, pero sobre la ley ya veremos. Eso no es exacto. La Constitución y el Tribunal Constitucional han dicho que se refiere, la confianza se aprueba cuando se aprueba la medida o la ley o el proyecto que el ministro plantea como condición de su permanencia. Entonces, probablemente esa confusión deriva de lo siguiente: la cuestión de confianza es lo que el Tribunal Constitucional ha dicho. Sin embargo, en la Constitución de 1993 se introdujo una figura un poco extraña, que es la llamada cuestión de confianza obligatoria. Es decir, durante los 30 primeros días de iniciadas sus labores, el presidente del Consejo de Ministros está obligado a exponer la política general de su gobierno y las principales medidas que requiere su gestión, y hacer cuestión de confianza de esa política general. Ahí sí plantea una generalidad, y ahí sí lo que está pidiendo es permanecer en el cargo. Pero esa es una cuestión de confianza distinta de la que estamos hablando aquí. El ministro del Solar ya hizo esa cuestión de confianza obligatoria en los 30 primeros días de iniciar sus gestiones. Ahorita estamos en la posibilidad de que se emplee la cuestión de confianza del artículo 132. Entonces, por lo tanto, creo que está claro que la cuestión de confianza se refiere a una medida que el presidente del Consejo de Ministros pide que se apruebe, y solo se aprueba la confianza cuando se aprueba la medida. Desaprobar la medida significa desaprobar la cuestión de confianza. También se ha dicho que la cuestión de confianza sobre un proyecto normativo vulnera la prohibición de mandato imperativo. Es decir, el presidente del Consejo de Ministros, cuando plantea una cuestión de confianza, estaría pretendiendo obligar al Congreso a aprobar la norma que pide sea aprobada. Y esto no es exacto, porque lo peor que puede pasar cuando el presidente del Consejo de Ministros plantea una cuestión de confianza sobre una norma, bueno, lo mejor es que se apruebe, y lo peor que puede pasar es que se desapruebe. Y la única consecuencia de la desaprobación de una norma sobre la que ha hecho cuestión de confianza el ministro o el presidente del Consejo de Ministros es que el primer ministro pierde el cargo. El Congreso no está obligado a aprobar o desaprobar. Lo único es que la desaprobación genera la obligación de dimitir. Pero el Congreso es libre de aprobar o desaprobar. No hay mandato imperativo. ¿Por qué se genera esta posibilidad de disolver el Congreso en este caso? No por el mandato imperativo, sino porque circunstancialmente, en este caso, la cuestión de confianza la está planteando un gabinete luego de que otro gabinete anterior haya perdido su cargo por decisión de este Congreso. Entonces, el 134 de la Constitución dice que cuando hay un segundo gabinete que pierde el cargo por decisión parlamentaria, el presidente está obligado a disolver. Pero no por razón de la cuestión de confianza estrictamente, sino porque es la segunda circunstancia en la cual se presenta esto. Se ha dicho que hay que distinguir. No es esta la segunda, esta es la primera, porque inclusive se ha dicho esto en términos un poco gruesos. Porque la primera se le denegó a Kuczynski y la segunda a Vizcarra, y ahí hay un error de términos clamoroso.
ni se le negó a Kuczynski, ni se le negó a Vizcarra, o se le negará a Vizcarra, o se le aprobará, no lo sé. Se le negó a Zavala, y se le negará del Solar. Pero ¿qué dice el 134? El 134 no habla de qué presidente plantea, porque el presidente no plantea, sino habla de qué Congreso es el que al que se puede disolver por rechazar 2 cuestiones de confianza. Dice lo siguiente: el presidente está facultado para disolver el Congreso, en este caso sería el Congreso 2016-2021, si este Congreso, el Congreso, ha censurado o negado su confianza a 2 consejos de ministros. Entonces, el sujeto sobre el cual se va a examinar si ha hecho perder el cargo a 2 gabinetes es el Congreso. No importa qué presidente esté, con el ánimo de fortalecer la posición de que es Vizcarra, es Kuczynski, se ha dicho, entonces vayámonos al Congreso de Humala, de García, o del primer García, faltaba decir también del segundo Belaúnde 80-85. Eso es utilizar un elemento de absurdo para tratar de fortalecer una posición insostenible. Entonces, creo que está bien claro que si se le niega la confianza desaprobando el proyecto de reforma constitucional, en la medida en que el presidente del Consejo de Ministros decida hacerlo, puede no decidir hacerlo, el Congreso, el presidente de la República estará habilitado para disolver el Congreso. Finalmente, con cargo a las preguntas que ustedes tengan a bien realizar, se ha dicho que la cuestión de confianza no puede plantearse respecto de proyecto de norma. Ya finalmente se aceptó que puede ser sobre normas, pero no sobre proyecto de normas de reforma constitucional. Ahí no se puede meter el presidente, porque el presidente no puede observar una reforma constitucional. Con todo respeto, tengo que decir que acá hay una confusión, una doble confusión. En primer lugar, la cuestión de confianza no la plantea el presidente de la República. Entonces no se puede limitar una facultad de un funcionario, que es el premier, cotejándola con una competencia de otro funcionario, que es el presidente de la República. Y en segundo lugar, por lo siguiente: la prohibición al presidente es de observar, de objetar, de bloquear la reforma constitucional. El premier, cuando plantea la cuestión de confianza, hace exactamente lo contrario. No objeta, no cuestiona, pide que se apruebe, casi suplica que se apruebe, porque pone en juego su cargo para eso. En consecuencia, creo que está claramente establecido, está claramente demostrado que la cuestión de confianza sí procede sobre reforma constitucional por estos argumentos, y además por el hecho de que no hay ninguna norma que lo prohíba. Apreciados representantes, creo que esta discusión, tengo la esperanza de que esta discusión y esta opinión que les he planteado pueda ser útil. Estoy seguro que está llena de más errores que aciertos, pero como decía un gran formador, que es Marcelo Bielsa, el error siempre es el antecedente de un descubrimiento, de un aprendizaje. Si los equívocos en que puedo haber incurrido permiten que aprendamos más de esto y que tomemos las decisiones en el sentido político que fuera, pero adecuadas y beneficiosas para el país, yo me sentiré satisfecho. Y después de decir esto, quiero agradecer, decirles a la comisión, a los congresistas y, si se me permite, a todos los peruanos, muchas gracias. Gracias, doctor Cairo. La presidencia da la bienvenida también al congresista Mauricio Mulder, a la congresista Marisol Espinosa, al congresista Mario Mantilla y a la congresista Luz Salgado. La presidencia también deja constancia que a esta sesión también estuvo invitada la doctora Elena Alvites, también se excusó de participar por un problema de horario. Tiene el uso de la palabra ahora el congresista Mulder. Una pregunta, porque las preguntas son al final, pero si usted desea plantear ahora una acotación. Si es una acotación, congresista Mulder. Le agradezco. Lo que pasa es que creo que no escuché bien y quería que pudiera precisar el doctor Cairo algo que dijo. Él ha dicho que
no hay ninguna ley que prohíba que se presente una confianza por parte del presidente del Consejo de Ministros alrededor de una reforma constitucional. Y yo recuerdo de mis clases de Derecho que el principio de que se puede hacer todo lo que la ley no prohíbe es un principio del derecho privado, pero que en el derecho público solo se puede hacer lo que la ley expresamente permite. Y el doctor Cairo creo que ha confundido esa parte, o soy yo el que me he confundido al no entenderlo bien, si nos pudiera precisar ese tema. ¿En qué parte está expresamente permitido que se pueda hacer una cuestión de confianza sobre una reforma constitucional? ¿Qué es lo que debería ocurrir, no es cierto? Para la precisión, doctor Cairo. Sí, a través de la presidencia, el argumento por el cual fundamenté la insostenibilidad de la objeción a la cuestión de confianza sobre la reforma constitucional es doble. No solamente se refiere a que no haya ninguna no ley, sino norma constitucional que lo prohíba, sino además al hecho que el fundamento, y hay un comunicado que firmaron respetables profesores por algunos de los cuales tengo aprecio y cariño, el argumento fundamental es que la Constitución le prohíbe al presidente observar la reforma constitucional. Bueno, el argumento principal creo que es que el presidente del Consejo de Ministros, cuando hace cuestión de confianza, no observa, no objeta, lo que hace es pedir la aprobación. Entonces, desde ese punto de vista, no se puede sostener que el presidente del Consejo de Ministros está prohibido de pedir que se apruebe una norma, de suplicar que se apruebe una norma de reforma constitucional, porque está poniendo en juego su cargo. No está imponiendo nada. Si el presidente del Consejo de Ministros dice: pido que se reforme la Constitución y los parlamentarios ya no sean 130, sino 120, el Congreso puede decir: de acuerdo, serán 120. Pero si dice que no, está sacando al Premier. Eso no es mandato imperativo, eso es totalmente distinto de observar una reforma constitucional. ¿Está hecha la precisión, congresista Mulder, o ya después para su intervención? Gracias, congresista Mulder. Solo si es para una precisión, congresista Mantilla, porque el debate todavía no inicia. Sí, presidente, una precisión que me gustaría que el doctor Cairo la haga. En el artículo 206, en el primer párrafo, que es la regla general de todo el artículo, ¿no?, en la parte final de este primer párrafo dice claramente, textualmente: la ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República. Y el segundo párrafo, que se somete a la regla principal, que es el primer párrafo, no dice lo contrario. Entonces, si aplicamos reglas de interpretación sistemática, vamos a entender de que definitivamente así sea por una iniciativa de reforma presentada por el presidente, no significa que el Congreso, que éste pueda observarla, que le digo, cuando le llegue a su despacho la ley que le remite el Poder Legislativo. Ahora, de otro lado, cuando se habla de este tema de la cuestión de confianza, y aquí tengo justo la famosa sentencia del tribunal. Congresista Mantilla, perdón, no se ha abierto el debate, se va a abrir después de terminadas las intervenciones, así que le pediría, si es una acotación muy específica, porque si no daríamos la palabra al doctor Mesías para luego permitir, por favor, esto. Correcto. En todo caso, quisiera que precise este punto, ¿no?, porque dice que el presidente sí puede observar una reforma constitucional. Pero la última parte de este primer párrafo, que es la regla general del artículo 206, dice textualmente que que la ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente. Y esta regla general, que es el primer párrafo, se aplica al segundo párrafo, que no establece ninguna disposición en contrario. ¿Qué nos puede decir al respecto en todo caso sobre esto? Sí, doctor Cairo, perdone. ¿Quiere responder ahora la intervención que ha hecho o esperar más bien el turno como se ha establecido de que podamos establecer el debate? Ya, doctor Cairo. Segundos, creo que el error se debe me he expresado mal. Yo concuerdo con esa Mantilla. El presidente de la República no puede observar una reforma constitucional, el presidente del Consejo de Ministros no puede observar una reforma constitucional, pero el Premier sí puede hacer cuestión de confianza, porque hacer cuestión de confianza no es observar, no es oponerse, es pedir la aprobación. Gracias. Vamos a continuar con las exposiciones. Tiene la palabra el doctor Carlos Mesías Ramírez, expresidente del Tribunal Constitucional, y
especialista en Derecho Constitucional, que ha sido invitado también por la presidencia de la Comisión. Tiene la palabra, doctor Mesía. Gracias, señor